En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por estar aquí en esta mañana de retiro, de Cuaresma, Señor. Gracias por la palabra que nos vas a regalar a cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús, por cada segundo, por cada detalle, por esta canción que vamos a escuchar ahora y en la que tú también nos dices, en este día en que la palabra que se nos da es: os atraeré a todos hacia mí, con amor. Pues con amor, Señor, tú estás a la puerta y nos llamas. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar. Estoy a la puerta y llamo. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres seguiré afuera como un mendigo. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar. Estoy a la puerta y llamo. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres seguiré afuera como un mendigo, llamando, 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 llamando. Pues aquí está el Señor llamando a la puerta para entrar en cada uno de nosotros y atrayéndonos hacia ti, porque tú ya has sido levantado sobre la tierra, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 12, en el versículo 32. ¿Y cómo nos atraes? Pues nos atraes porque te hemos atraído nosotros a ti también, con nuestra realidad, con nuestra necesidad. Y como dice la canción, tú vienes. Eso es lo atractivo tuyo, Señor, que siempre vienes a cada uno de nosotros y que siempre estás. Como nos cuenta el Evangelio que he tomado para
para esta enseñanza y para este momento. Es el Evangelio de Juan, unos versículos antes, también en el capítulo 12, pero en este caso del versículo 1 al versículo 8. Y dice así, es la unción en Betania. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo: déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también por ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues este es el Evangelio que nos está recordando el Señor, que Él viene. Además es curioso porque Juan es muy detallista. Y Juan está diciendo 6 días antes de la Pascua. Podemos preguntarnos, ¿y qué pinta 6 días? El número 6 en la Sagrada Escritura siempre es símbolo de la imperfección. Y estamos hablando, por un lado, de eso, de la imperfección. Jesús viene en tiempo imperfecto para nosotros, porque no somos perfectos, pero en Él, que es el que viene y el que está con nosotros, Él es el que nos hace perfectos. Porque es Él el que en esta Cuaresma viene a todos, a cada realidad, a cada situación, y precisamente viene por eso, porque Él es el que nos lleva a la perfección. Él es el que nos transforma cada día y no nosotros. Además es curioso porque decir 6 días antes de la Pascua también nos puede recordar al libro del Génesis, en que Dios hizo el mundo en 6 días y al 7º descansó. Y aquí estamos hablando de 6 días antes de la Pascua y al 7º resucitó. Por tanto, estamos hablando de una transformación, podemos mirarlo así, de una transformación de la creación y de la realidad, de una sanación y de una redención de todo lo creado, como nos habla Juan, que ya nos está recordando al capítulo 1, en que en el principio existía el Verbo y todo fue creado por Él. También todo está siendo recreado, transformado por Él. Y es Él el mismo el que viene ¿a dónde va a venir? Pues a ti y a mí. Y viene en estos 6 días que tú y yo tenemos para encontrarnos definitivamente con el Señor en una creación y en una redención continua de toda la historia, pero no solo del mundo, sino de tu vida y de la mía, que es la que hoy viene. ¿Y a dónde va Jesús? Pues a dónde va a ir, a donde ama. No sé si Jesús estaba para muchas cenas, para muchas fiestas o para muchas historias, como solemos decir si nos ponemos en nuestro propio corazón, porque claro, Él sabía lo que iba a ocurrir, Él sabía a dónde iba,
Y cuando uno tiene algo importante o algo preocupante, y estamos hablando de que Jesús sabía que se iba, que se moría, pues eso normalmente cuando uno tiene una preocupación ocupa toda la mente, el corazón, el tiempo, el día, la noche y el sueño y el desueño, el velo y el desvelo, ¿no? Para jugar con las palabras. Y sin embargo, ¿Jesús dónde va? Pues Jesús va a Betania. ¿Y por qué digo eso? Porque lo primero que dice Jesús es que fue por boca del evangelista Juan. Fue Jesús. Y hoy el verbo se repite. Hoy viene Jesús a ti y a mí. Qué importante es eso. Que Él viene, siempre viene y siempre redime. A nosotros nos pasa que muchas veces pensamos que estamos lejos de Dios, que estamos fuera del radio de acción de Dios, que estamos, no sé, si posibles o imposibles para el Señor. Pero el Señor viene en toda circunstancia y a todos y a todo tipo de situaciones y de momentos personales. Y por eso no es una cuaresma más, ni una cuaresma cualquiera. Es una cuaresma para todos los que estamos aquí ahora viviendo este instante. Todos los grupos que estáis presentes de Cantabria, todos los grupos de Valladolid o de Madrid o de la propia parroquia de la Sagrada Familia o los que os conectáis. Porque Dios no tiene límites, ni tiene jurisdicciones, ni geografías. Nosotros actualmente nos perimetramos. Dios no tiene perímetros, porque Dios no tiene límites. Y Dios no se limita a un radio de acción y a unas personas concretas. Viene a todos en todas las circunstancias y en cada una de las situaciones. Por eso dice Jesús que fue a Betania. ¿Qué significa Betania? Pues Betania significa el lugar de intimidad de Jesús. Jesús se relaciona con muchos tipos de personas. Se relaciona con todas las personas que iban a escucharlo, cercanas o no, porque iban los fariseos, los escribas, los saduceos que estaban buscando a ver en qué palabra le iban a pillar para condenarlo. Y con ellos tenía una palabra, incluso con los que sanó, que luego vemos dónde se han quedado los que él sanó, que son también de los que dicen crucifícalo. Pero eso no le impide a Jesús el ir y curar y sanar. Esos no son Betania. También es cierto que Betania es diferente a la manera de pensar de la relación con los discípulos. La relación con los discípulos es una relación concreta, son los que iban a mantener y a transmitir después el mensaje del Señor. Son los que han sido elegidos como apóstoles, pero Betania es mucho más profundo. ¿Por qué? Porque Betania es el lugar de Lázaro, de Marta y María. ¿Y qué significa Lázaro, Marta y María? Pues son los que Jesús amaba. Significa todavía más que Jesús venga ahora en esta cuaresma a su Betania y que esté diciendo que viene a ti y a mí, significa que tú eres, porque así lo quiere el Señor, tú eres su Betania. El lugar donde Él quiere venir, el lugar donde ama. Vamos a quitar la palabra lugar, que igual es muy fría. Tú eres la persona que ama, el Señor. Tú y yo y todos. Porque nos quiere a cada uno de nosotros como a su Betania. Y eso es muy grande, y eso es muy importante, y eso es muy profundo. Y no pensemos que Betania es algo idílico, porque los que Jesús amaba podemos pensar que eran pluscuamperfectos. Pues no, porque especifica Juan que Jesús va donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. O sea, Jesús no es aquel que con el Padre han creado el mundo y luego se han desentendido de él. Como a veces podemos pensar, es que Dios ya se ha olvidado de mí, o ya le he hartado tanto. Esos son
nuestras maneras de pensar o nuestras afecciones. Tú y yo nos cansamos. Dios no se cansa de tener misericordia. A veces, como dice el Papa Francisco, tú y yo somos los que nos cansamos de pedir perdón o de pedir. Pero Él es siempre fiel y Él es siempre constante. Y por eso Jesús es el que viene de nuevo. Porque podía haber dicho el Evangelio que es Lázaro el que se traslada a buscar y a ver a Jesús. Y no es así. Es Jesús el que va a ver a Lázaro. Y lo va a ver a Lázaro después de resucitado. A ver cómo está. Eso significa que Jesús, que había ido a su muerte, no es que Jesús buscara la muerte de Lázaro, pero Jesús, que sabe que Lázaro va a morir, Jesús llega a su muerte. ¿Y qué hace Jesús? Lo resucita. Lo mismo que Jesús viene y ha venido a lo largo de la historia a cada una de tus muertes y de las mías, para resucitarlas. No es que Jesús solamente prevea o sea la persona que previene el momento de la caída para que no ocurra, no. Jesús viene a cada situación real y la situación real es también que caemos, que morimos al Señor o a los demás. Y Jesús viene. Al cuarto día para que se demuestre, como se demostró en Lázaro, que Él es el que tiene el poder. Y en el máximo de impotencia, porque Lázaro no podía hacer ya nada, estaba muerto. Pues ahí se demuestra el poder del Señor en tu vida y en la mía. Y no es cuestión de vivir, decir, voy a provocar mis muertes para que venga el Señor a resucitarme. No, eso es una frivolidad. Estamos hablando de relación del Señor. Y por eso mismo Jesús se preocupa y lo sabe de antemano lo que va a ocurrir en ti y en mí. Y por eso viene. Y no solo viene para resucitarte y para resucitarme, sino viene cuando tú y yo estamos resucitados. Claro, la actitud de Lázaro, pues que ha sido resucitado, es de gratitud. Este encuentro es de cena con Él. Y Jesús, que tenía en su mente todo el nerviosismo de lo que iba a ocurrir en breve, pues es curioso cómo demuestra lo más humano, lo más divino, que es que va no a dar su último sermón de la montaña, como haría Mateo, que Mateo coloca el primer sermón de Jesús, el sermón de la montaña, como algo programático. Le podía entrar el nerviosismo a Jesús. A ver, no me vengáis con cenas que me queda el tiempo justo y todavía no he dicho suficiente. Y Jesús ahí nos demuestra que tan importante es el sermón de la montaña, que está en el Evangelio, como el dejarse invitar a una cena en casa de Lázaro, de Marta y de María. Y el Señor viene para querernos, porque para eso acude a Betania, para mostrar todo su amor, porque va con sus discípulos, como hemos escuchado en este relato, y viene a dejarse querer, a dejarse amar, a dejarse encontrar, y viene a cenar con nosotros. Por eso la canción del principio está. Y el Señor a veces llama, siempre llama, nos respeta, pero también Él se hace presente en esta Betania de cada uno y se hace presente, como digo, resucitando nuestras propias muertes, que nos va transformando cada día, pero a la vez que nos va transformando cada día, también respeta y se hace presente en medio de nuestro proceso, porque sí, a Lázaro hemos visto que lo ha resucitado, pero a continuación dice que allí le ofrecieron una cena, ¿verdad? Y él acoge esa realidad. Quieren que Jesús cene con ellos, quieren que Jesús esté con ellos, y está.
como Jesús está contigo. No te gusta que esté Jesús contigo y conmigo, claro. Pues está. A veces pensamos, ya, pero precisamente con tantos miles de millones que somos en el mundo va a venir donde mí. No tiene otra cosa que hacer. Pues contigo no tiene otra cosa que hacer. Con otra persona igual sí que tiene otra cosa que hacer, pero contigo no tiene otra cosa que hacer. Cenar contigo, estar contigo, amarte y dejarse amar en tu manera de ser. Como digo, en el caso de Lázaro lo ha resucitado, pero en el caso de Marta, Marta sigue igual. Hemos escuchado lo que decía de Marta, ¿verdad? Marta servía. Curioso, ¿verdad? El primer encuentro que tiene Jesús en Betania con Marta y con María, Marta está de los nervios, sirviendo a toda pastilla, como dicen los jóvenes, y María está sentada tranquilamente. Hasta que ya Marta se para y dice, pero bueno, ¿no te importa, Señor, que me quede sola yo aquí trabajando? Marta sirve. Marta, la que le echa en cara a Jesús cuando muere su hermano, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Marta, la que escucha, yo soy la resurrección y la vida, ¿crees esto? Marta es la que es testigo de la resurrección de su hermano Lázaro. Y Marta, que hace todo eso, nos encontramos con ella en Betania 6 días antes de la Pascua sirviendo. A veces podemos decir, es que lo mío ya no tiene remedio. Si es que vuelvo otra vez a las andadas, pues aquí tenemos a Marta igual. Si te sientes Marta, es el momento en el que el Señor viene a ti igual. Aquí hay para todos, porque Dios, como digo, viene a todos y viene a ti. Y esta Cuaresma precisamente es para que nos vayamos dando cuenta, aunque luego se nos pase y volvamos como Marta otra vez a servir, pues tendrá que seguir viniendo el Señor a nuestro servicio, a nuestro empeño, porque el Señor va haciendo ese proceso en que nos pensamos que a veces pues somos así. No voy a poner ningún sesgo si nos empeñamos en hacer o en no hacer, pero el Señor viene a estar. Y ahí es donde el Señor nos va transformando poco a poco. Y ahí es donde el Señor nos va demostrando en cada quehacer diario que el Señor está con nosotros y que nos acompaña. Y ya no es tan importante, entre comillas, lo que hagamos, si estamos resucitando a un muerto, si estamos sanando a un enfermo, si estamos dando 1 o 5 sermones de la montaña o si estamos cenando. Cada momento es un momento del Señor. Y Dios se sirve de cada momento, como estamos viendo en esta unción en Betania. Se sirve de una cena. ¿Cuántas veces pensamos, que tenemos que hacer cosas grandilocuentes, cosas tan extraordinarias que si no las hacemos nos estamos perdiendo el poder de Dios o es que no valemos para nada? Es que Dios ha creado el macromundo, el macrocosmos y el microcosmos. Y todo es para gloria de Dios y para bien nuestro. Y tan importante es lo uno como el otro. Porque Dios se sirve de todo y llega a todo. Por eso el Señor nos está diciendo con toda la fuerza que viene a ti. Puedes decir ya, pero es que Lázaro era Lázaro. Dios tiene sus categorías, ¿verdad? Es que Betania era Betania, pero esa comparación que tú haces de querer decir que todos somos Betania, igual es muy arriesgada o es estirar demasiado esta lectura. Bueno, pues coge el paralelo. Lo tienes en Mateo 26. Y en Mateo 26, la unción de Betania, pues
te encuentras con que dice, hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer llevando un frasco de alabastro con perfume. Mateo no sitúa la cena en casa de Lázaro, de Marta y de María, sí que lo sitúan en Betania. Y Jesús nos sigue diciendo que es Betania, pero ya no está cenando en casa de Lázaro, de Marta y de María, sino que está cenando en casa de Simón el leproso. Si nos vamos al Evangelio de Marcos, nos dice también que Simón el leproso. Marcos y Mateo tienen la misma influencia. Pero lo importante, ¿qué es? Que Jesús va a casa de Lázaro, de Marta y de María a cenar, que va a casa de Simón el leproso, y estamos hablando de hace más de 2000 años, ¿eh? ¿O de qué estamos hablando? Estamos hablando de que Jesús va a su Betania, que eres tú y que soy yo, hoy, aquí y ahora. Y da lo mismo que te llames Lázaro, que te llames Marta, que te llames María, también están los discípulos, o que te llames Simón el leproso. Dios siempre viene. Y es muy importante que se nos grabe a fuego en el corazón. Y como digo, y viene a cada persona, viene a Lázaro, viene a Marta y viene a María. ¿Y qué le pasa a María? Pues que María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso, se lo ungió a Jesús y le ungió los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Dios se deja querer, ¿eh? A veces pensamos, como pensaban los que estaban escuchando, o es que esto quizás es demasiado. María es así de impulsiva. María ha recibido, pues, como dicen las Escrituras, la sanación o la liberación de 7 espíritus. Y María tiene ese impulso de que no se corta. Le da lo mismo todos los que estén allí. Y puede ser este momento un momento muy escandaloso, en el que, una mujer allí en medio de la gente, porque no estaba solo Lázaro, Marta y María y los discípulos, sino que había más gente. Y a María en ese momento le importa muy poco todo. Se lanza donde Jesús. Y es el momento de dejar que el amor corra y el formato de ese amor corra entre la relación entre Jesús y nosotros. Hay momentos que podemos necesitar modos o fórmulas para dirigirnos a Dios, pero hay momentos en que lo crean las personas que se aman. Y con el Señor ocurre lo mismo. El qué y el cómo lo está creando en cada momento el amor entre Dios y tú, que son las mociones del Espíritu. Y es importante dejarse mover por el Señor. ¿Por qué? Porque si de algo nos acordamos en los Evangelios y si de algo se ha remarcado, es de esta escena. Mejor o peor explicada, pero de esta escena en que una mujer con perfume costosísimo se lo echa, en el caso de Juan, se lo echa a los pies de Jesús y se lo seca con su propia cabellera, pues hay que tener mucha confianza. Y a uno en ese momento le tiene que importar muy poco todo. ¿Quién lo haríamos? Y sin embargo, Jesús no solamente se deja querer de esta manera, sino que además de dejarse querer de esta manera, lo defiende cuando los demás lo critican. Me da lo mismo que María lo tuviera, porque recordamos que pocos días antes Jesús había resucitado a su hermano y podría haberlo comprado para su hermano. Me da igual, el caso es que lo tenía. ¿Que era costoso? Era costoso. ¿Que posiblemente no tenía más? No lo sabemos. Pero que lo hace desde el corazón, totalmente de acuerdo. Y eso es lo que importa. Como la viuda que echa nada en el cepillo del templo, también el Señor se deja querer con lo que tenemos en el corazón. Que al Señor no le importa grandes cosas o pequeñas, sino que se hagan desde dentro, como hace María. ¿Y María qué hace? Quererle, echar el perfume a los pies. ¿Por qué? Símbolo de servidumbre,
símbolo de la persona que está lavando, como los criados, aquella que sirve, en definitiva, aquella que ama, que no se atreve a mirar a Jesús y que lo quiere tanto que en ese momento, imaginaos, acababa de resucitar a su hermano. ¿Cómo no va a poder tener esa salida? Estaba totalmente impactada. Si ya lo quería, encima después de que le había quitado todo el sufrimiento, pues mucho más. Y tú y yo también hemos experimentado el amor del Señor seguro en muchos momentos de nuestra vida. Muchas resurrecciones, muchos encuentros. Pues también es el momento de dejarse llenar del impulso y dejarse llenar de la intención de decir, mira, tengo un frasco de perfume, es tuyo, Señor. Es momento de dejar que el amor fluya entre el Señor y yo y que diga lo que quiera la gente. ¿Por qué? Pues porque comentarios va a haber para todos los tipos. Con eso, en definitiva, le está reconociendo que es su amor y que lo sirve. Si nos vamos a los textos de Mateo y de Marcos, pues resulta que María Magdalena no le unge los pies. El frasco es de alabastro y lo que le unge es la cabeza. Curiosamente, en la cabeza, ¿qué ocurre cuando hay unciones? Esto nos está recordando el bautismo, en que cuando se nos unge con el Santo Crisma somos hechos sacerdotes, profetas y reyes. En el mundo judío, a quien se ungía en la cabeza era precisamente a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes, sobre todo a los sacerdotes, símbolo de consagración. Aquí tenemos en Mateo y en Marcos que se puede ver cómo Jesús es el sumo sacerdote, que es el que va a hacer el sacrificio único. Pero es curioso, no olvidemos que Jesús, que se está entregando, tiene tiempo para querernos. A veces nosotros no tenemos tiempo porque estamos preocupados en mil cosas. Y es un buen texto para que escuchemos como Jesús, que está muy preocupado, evidentemente, porque va a morir dentro de poco, tiene tiempo para cenas. Y tiene tiempo para entregas. Y tiene tiempo para darlo todo. Pues de esa misma manera también Jesús está recibiendo esa unción y está haciendo ese sacrificio uno por todos y se está entregando a cada uno de nosotros. ¿Y cuál es la reacción ante esta muestra de cariño? Pues ya la hemos escuchado en el texto de Juan. ¿Cuántas veces cuando vemos una obra buena, claro, si no la hemos hecho nosotros, pues nos puede dar rabia o nos puede hacer pensar que se nos está haciendo sombra? ¿Por qué? Pues porque hay una relación de cariño con el Señor y podemos pensar que estamos siendo desplazados en el amor y Dios no desplaza a nadie, ¿eh? De verdad, Dios a todos nos atrae hacia Él, como dice poco después de este texto y como dice el eslogan, por decirlo de alguna manera, o el lema de este retiro de Cuaresma. Dios nos atrae a todos y Dios nos quiere a todos. Curiosamente, Juan dice que es el Judas el que reacciona ante la actitud que tiene María Magdalena. Judas no es despreciado. La Iglesia no ha condenado a Judas. Judas, si recordamos, cuando llega con todas las personas que van a prender a Jesús al huerto de Getsemaní y le da el beso a Jesús, recibe unas palabras para mí muy grandes de Jesús, muy entrañables, llenas de amor y llenas de ternura, que es, Judas, con un beso entregas a un amigo. En Getsemaní Jesús no lo está condenando, lo está llamando amigo. Judas ha compartido 3 años
como todos los demás discípulos. Judas ha hecho milagros cuando los envía y todos contaban y compartían todo lo que había hecho. Podemos sentirnos Judas, no lo sé. Seguro que en algunos momentos de nuestra vida todos hemos traicionado a Jesús, porque todos hemos tenido que pasar por el lugar de la misericordia. Pero las palabras de Jesús son las mismas para todos. Nos llama amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, y sin embargo a vosotros os he manifestado todo. Y así es como le trata a Judas. Y lo estoy diciendo en un momento en que Judas se puede sentir desplazado. Judas quería a Jesús. Y de hecho, aquí lo que está haciendo Judas es llamar la atención de Jesús. Corregir incluso a Jesús. Yo, si a mí una persona no me importa, yo ni me molesto en corregirla. Si quiero que la persona me atienda, pues puedo llamar la atención. No sé, cada uno tiene sus maneras de reaccionar, pero realmente Judas reacciona así. ¿Y qué ocurre? Que se puede sentir desplazado por el cariño de María Magdalena, porque él había sido querido por Jesús. Y es cierto que uno de los motivos por los que Judas puede entregar a Jesús precisamente es por sentirse desplazado, por despecho, por corregirlo, porque vaya por donde Él quiere que vaya. Al final, a veces, a las personas que queremos tratamos de manipularlas, pero claro, a Dios no lo manipula nadie. Pero es lo bonito, que no por eso Dios deja de quererlo. Y Jesús no tiene ninguna palabra más fuerte que otra con Judas. Se deja decir qué despilfarro es este. Se podía haber vendido y se podía haber entregado el dinero a los pobres. Y dice Juan, eso lo dice porque era un ladrón y porque tenía la bolsa. Curiosamente, si está reconociendo que es ladrón, fijaos lo que hace Jesús. Jesús no le quita la bolsa en ningún momento. Cualquier otra persona o en cualquier otra institución, en cuanto alguien tiene esa actitud, automáticamente se le quita de medio. Sin embargo, Jesús, sabiéndolo, Jesús estando al lado de Judas, Judas llevando la bolsa, según Juan, que echaba mano de la bolsa, y resulta que Jesús ni le quita la bolsa, ni le desprecia, sino que la reacción que tiene Jesús es tremenda. Lo estaba guardando para mi sepultura o está anticipando mi sepultura. Me está queriendo, me está amando hasta el final, me está reservando, me está preparando ¿para qué? Para mi resurrección. Me está mostrando todo el cariño. Y ahí Jesús está hablando ya y está anticipando el duelo. Y es posible que tú y yo hayamos vivido más de una vez o hayamos presentido el duelo. Pues el Señor también acompaña el momento de anticipar nuestros duelos. Porque a veces pensamos, le he pedido a Dios que no se lleve a mi padre o que no se lleve a mi madre o a mi esposo o a mi esposa o a mi hijo y no me ha hecho caso. Jesús te acompaña con perfume en ese proceso de duelo, pero que no se queda en una muerte, sino que al séptimo día resucita. Y vivir esa compañía, ese momento de intimidad, porque no es lo mismo una cena que un desayuno que una comida. Una cena siempre tiene unos tintes mayores de intimidad. Pues Jesús está acompañando ese duelo y está anunciándolo, a la vez que se está desahogando, porque les está diciendo a los propios discípulos y a todas las personas que están allí presentes que Él se va, que Él se muere,
en Jesús, nos comparte y ve cómo podemos nosotros hacer convivir dentro de nosotros y no pasa nada, el momento de cena, el momento de cariño, con el momento de nerviosismo, con el momento de preocupación, con los agobios, con las tensiones, con todo. Porque dice al final este evangelio que fue mucha gente para ver a Lázaro, porque no solo para ver a Jesús, sino también para ver a Lázaro, porque lo había resucitado por curiosidad, por lo que sea. Se pueden mezclar todas las cosas, porque en nuestra vida no es un monotema, sino que en tu vida están ocurriendo muchas cosas. Están ocurriendo vidas, están ocurriendo muertes, están ocurriendo preocupaciones, están ocurriendo momentos de cariño intenso, y aquí lo tenemos todo junto. Lázaro que resucita, Marta que sigue sirviendo, María que se lanza con cariño a echarle perfume, Judas que lo critica. Tenemos todas las sensaciones. Es una costelera, como tu vida y como la mía. Y lo grande de tu costelera y de la mía, que en esa costelera está Jesús. Y está Jesús redimiendo. Por tanto, tú ahora mismo puedes identificar, puedes entrar sin miedo, puedes ir hasta cualquier sensación que tengas, hasta cualquier preocupación, que Jesús está ahí. Si escalo el cielo, ahí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Por tanto, si la presencia de Jesús es total y al detalle, no hay miedo. ¿Por qué? Porque vayamos donde vayamos, entremos donde entremos, dentro de nosotros mismos o de lo que estemos viviendo, el Señor está con nosotros de la mano, cenando, con confianza, sin culpabilizaciones, sin condenas, sino en proceso de salvación, en proceso de muerte y resurrección, en proceso de eternidad. ¿Qué más podemos pedir, tú y yo, para vivir esta Cuaresma? Pues dejar que el Señor entre. En vez de decir, mira Señor, toma, no, entra, estoy a la puerta y llamo, pues entra Señor. Aunque no sepa abrirte, pero el Señor, cuando le decimos que entre, hasta tiene la llave para poder entrar, ¿no? Podemos decir, o podemos justificarnos, bueno, tampoco hay que ponerse dramáticos, que no somos Judas, ¿no? Tan malos nos vamos a pensar, si Judas no era ni malo ni bueno. El concepto de maldad y de bondad a veces, pues Dios precisamente nos ha hecho a su imagen y semejanza. Por lo tanto, ser, no somos malos. Tendremos acciones, pero ser, somos hijos de Dios. Somos criaturas suyas. Si fuéramos malos, como imagen de Dios, estaríamos contradiciendo al propio Dios. Por eso el Señor nos va limando, nos va moldeando. Pero quiero centrarme en Judas. ¿Por qué? Pues porque podemos decir, bueno, en este caso es Judas, que es lo peor de lo peor, ya sabemos todos que es el que le entrega, es el que le vende por 30 monedas. Bueno, según autores, decimos en nuestra lengua coloquial, si nos vamos a Mateo, nos encontramos, como hemos dicho, en casa de Simón el leproso. Pero ahí no es Judas el que pone el grito en el cielo diciendo que qué despilfarro. No es solo el que se siente desplazado. Mateo dice la palabra los discípulos. ¿Lo leemos? Al verlo, los discípulos se indignaron y dijeron, ¿a qué viene este derroche? Con lo cual ya no es Judas, ya no es el ladrón de la bolsa, ahora ya son los discípulos, pues que todos son ladrones. Ya son los discípulos, y no es con eso que quiera desmitificar a los discípulos. Los discípulos son limitados como tú y como yo. Pero podemos decir, bueno, es que esto es una prueba de confianza para aquellos que luego van a ser los que lleven la iglesia adelante. ¿Sí? ¿Nos vamos a Marcos? Pues en Marcos ya no es Judas y tampoco son los discípulos.
Ya en Marcos la reacción es: algunos comentaban indignados, ¿a qué viene este derroche de perfume? O sea, ya no es Judas, ya no son los discípulos, ahora son algunos. Ahora somos tú y yo. Así de claro. Los que, cuando vemos estas acciones con Jesús, pues también nos indignamos. ¿Por qué? Pues porque también tenemos nuestras llamadas de atención, tenemos nuestro arrebato de justicia y decir, es que esto se podía haber entregado a los pobres. Y a veces, con la disculpa de los pobres, nos cargamos la presencia de Jesucristo y del servicio a Jesucristo y del amor a Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el fondo nos encanta ser los protagonistas. Algunas veces. Estamos en proceso, llevamos diciendo todo el tiempo. Y algunas veces nos sale ese protagonismo a todos, ¿eh? ¿Quién no? ¿Quién no es protagonista? ¿O quiere serlo a veces? Me voy a poner como pantalla yo el primero. Pues a todos nos sale ese protagonismo y a veces pues nuestra idea queremos que es la que resalte para que se nos vea, pues porque sale nuestra humanidad y es bueno que salga. ¿Por qué? Porque de esa manera nos hacemos conscientes de que el proceso de Jesús tiene para todos los momentos y para todas las personas y todas las situaciones. Y como bien dice Jesús, pobres les vais a tener siempre con vosotros, siempre. O sea, siempre va a haber un momento para dar o para vender un frasco de perfume o un frasco de alabastro o de nardo para los pobres. Pero no hay que olvidar que aquí se centra Juan en la figura de Jesús. Y si servimos a Jesús, hay que servirle a Jesús siempre. A Jesús en Jesús o a Jesús en los pobres. Porque claro, a veces por ese exceso de justicia o por ir a los pobres nos cargamos o quitamos o nos olvidamos del por qué y por quién vamos y entregamos a los pobres. Por Jesús. Porque realmente a quien amamos es a Jesús en los pobres. Y es a Jesús de los pobres. Y si amamos a Jesús en los pobres, el amor a los pobres va a ser mucho más puro, va a ser mucho más profundo y va a ser mucho más incisivo y más grande. ¿Por qué? Porque no lo hacemos desde nosotros mismos oyendo de salvadores, que puede ser un riesgo, sino que lo vamos a hacer desde el Señor. Si lo hacemos desde esa tesitura, bueno, que sepamos que Dios poco a poco y hoy lo que quiere es ir metiéndose para que cada vez que nosotros lo hagamos desde el Señor. ¿Por qué? Pues porque Dios lo utiliza todo, hasta nuestro interés grande por los pobres y los necesitados, para al final transformarlo como la muerte de Lázaro, para transformar como el servicio de Marta, para transformar como el sentimiento de María o el sentimiento de los discípulos. Dios va trabajando en cada uno de nosotros. Y como digo, no es cuestión de Judas, nos podemos identificar con él. Porque aquí vemos que en la misma escena, en un sitio es Judas, en otros son los discípulos y en otros son algunos. Y claro, ¿qué ocurre? Que al final es lo llamativo, no sé qué os pasa a vosotros con este evangelio, pero es que no se nos olvide que la protagonista, quien está echando el perfume, es María Magdalena, que como dijo Simón cuando Jesús fue a comer a su casa, si fuera un profeta, sabría quién está ahí a sus pies derramándolo. Era una cualquiera, considerada por los demás. ¿Por qué? Porque los primeros eran últimos. No, porque Jesús, yendo a los últimos los hace los primeros. Y es curioso, el arrebato que tiene Judas, que tienen los discípulos, esos algunos, tú y yo, es con María. Y es lo grande, quien está dando la lección de encuentro con el Señor, de arrebato de amor, es precisamente en la última que podríamos pensar como protagonista. Bien, pues la última persona en la que ahora tú puedes pensar como protagonista, ¿eres tú misma o eres tú mismo?
Y hoy, aquí y ahora, eres tú y soy yo los que tenemos ese frasco de perfume de nardo carísimo en nuestras manos y nuestra cabellera para eso, para echárselo a los pies de Jesús o a la cabeza o a todo el cuerpo de Jesús, me da igual. Este es el momento de amor y de gracia que el Espíritu Santo, con su moción y con su impulso, está poniendo ahora mismo en tu corazón para transformarlo. Para transformarlo. Y quiere traer a tu recuerdo y al mío todas esas experiencias en que tú y yo hayamos podido sentir lo contrario para transformarlo. ¿Por qué? Porque es el momento de amor, de acariciar, de vivir cada momento, incluso el momento de duelo en el Señor. Y es el momento de llenarnos precisamente de esa vida y de esa experiencia de Betania con toda la intimidad del mundo, sabiendo que el Señor nos está amando y el Señor nos está queriendo. Y desde ese cariño, desde esa venida a Betania, es como nos está atrayendo. Dios no nos va a atraer con castigos. ¿Por qué? Porque cuando se nos anuncia la amenaza y el miedo, no es una relación sana. Y Dios quiere sanar cada día más nuestras relaciones. Y como estamos viendo en la imagen en que tenemos detrás, curiosamente, ¿qué tenemos? Tenemos una cruz, ¿verdad? Esa cruz nos está diciendo que Él viene y viene entregándose y muriendo y dándolo todo. ¿Y con qué más nos está anunciando su amor? Con un amor que no se queda en un momento puntual, que con eso ya nos ha salvado, que es la cruz que se transforma en resurrección. ¿Estáis viendo detrás? ¿Qué estáis viendo? Estáis viendo detrás un sagrario, que es la presencia continua del Señor en la Eucaristía. Por lo tanto, es un amor continuo y es un amor que se hace vida. Lo estáis viendo en las flores que hay detrás. Son flores símbolo de la vida, de la frescura, de ese amor que se hace nuevo a cada instante, que nos regala su perfume, su olor, su visualidad. ¿Y a dónde viene Jesús? ¿Y a dónde viene la Eucaristía? ¿Y a dónde viene la vida? Pues viene a cada uno de nosotros, que también estáis viendo un mantel con arrugas. Viene a nuestras arrugas, viene a nuestro cariño, viene a nuestros defectos, viene a nuestra vida. ¿Y viene para qué? Para hacerse presente. Porque al Señor no le importa nada más que tú. O sea, le importa todo. Le importas tú. Y por eso es por lo que el Señor ahora mismo está diciendo eso. Déjala. Lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Y por eso es un momento de Dios. Por eso es un momento de amor. Por eso es un momento de atracción. Porque dice, atraeré. Y la atracción es buena. Dios la utiliza. La atracción lo utiliza todo ¿para qué? Para acercar a todos hacia sí. Como veis, el Señor utiliza todo, a todas las personas, a todos los tipos de personas, en todos los momentos. ¿Por qué? Porque tú y yo en cualquier momento somos y podemos ser cualquier tipo de persona. Pero todo lo que ocurre y todo lo que vamos viviendo, el Señor lo está utilizando. ¿Para qué? Para su gloria, para su bien. Y Dios no se queda en este momento. Dios no nos pide imposibles, nos lleva a lo imposible, nos lleva al que es imposible y que se hace posible, que es a Jesucristo. Por eso, ojalá que hoy nos dejemos enamorar de este Dios. A mí me parece este encuentro de Jesús en Betania impresionante, porque es lo más íntimo, lo más lleno de amor y lo más profundo, donde se condensa tanta fuerza, tanta presencia de Dios, tanto amor, tanta revelación, que podríamos estar toda la vida contemplando este pasaje del Evangelio y degustando y destilando todo ese amor que tiene el Señor en esta Cuaresma y en cada día de la vida,
porque cada día de la vida es Adviento, es Cuaresma, es Pascua y es eternidad, porque Dios es eternidad y es presente. Y en ese presente eterno estás tú, estoy yo, y estamos ¿en dónde? En el amor de Dios. Por eso, como dice el propio Mantel, Dios es amor, que no olvidemos que Él nos atrae a todos hacia sí, como dice el lema de esta enseñanza, con amor. Y el amor de Dios no muere, es más fuerte que la propia muerte y no se pierde. Siempre es como ese perfume intenso de nardo que invadió todo el lugar donde estaban cenando. Pues su amor también hoy, aquí y ahora quiere seguir invadiéndote. Por tanto, déjate invadir y atraer por el amor de Dios. Gloria al Señor.